Para mí la voluntad de Dios Que es buena, agradable y es perfecta. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál era nuestro tema? La voluntad de... La voluntad de Dios. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa que se llama Tereré con Dios. Ahí a las 20 horas siempre estamos ahí por las redes sociales. El programa más visto dicen que en las redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que yo escuché, ¿verdad? Bueno, un gusto compartir con ustedes hoy. Bueno, yo soy Romy, así que espero que este programa sea provechoso para todos ustedes. Y nada, le paso a... Hola chicos, yo soy Ara, ¿cómo están todos? ¿Listos para empezar hoy? ¿Cuál es nuestro tema para hablar hoy? ¿Cuál era nuestro tema? La voluntad de... La voluntad de Dios. Queremos agradecer antes de empezar el programa a Rayanes que nos cedió este lugar, ¿verdad? Para poder compartir hoy el programa. Muy bien, queremos tocar el tema, como bien ya estuvo Jorge diciendo también Romy, la voluntad de Dios. Qué tema que muchas veces nos cuesta entender o nos cuesta hasta a veces hablar, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando muchas veces de un camino desconocido, de un camino que quizás nos cuesta saber, ¿verdad? Cuando la Biblia es el manual, es la instrucción del hombre. La Biblia nos cuenta y nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos esa voluntad? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros también con voluntad. Claro. Sí. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una voluntad, pero también tiene Dios otra voluntad para mi vida. Ahora, ¿cómo yo voy conociendo cuál es la voluntad de Dios cuando lucho muchas veces con mi voluntad? Esperen un poco acá, antes que me olvide. ¿Qué pasa? Ya, Tenemos un nuevo bloque nosotros. cierto. Lo que grabamos la otra vez. El sábado grabamos algo en el post culto, así que... Así que vamos un poco a ver qué nos dicen los jóvenes sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es lo que dice la palabra. Para mí la voluntad de Dios es que los hijos hagan su voluntad. La voluntad de Dios es cumplir su palabra, estar alineado a lo que dice su palabra, obedecer. Que yo esté bien, que le siga a él y que haga las cosas bien siempre. La voluntad de Dios es como dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces no es lo que queremos. La voluntad de Dios muchas veces no entendemos, pero Él sabe lo que hace con nuestras vidas siempre. La voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ya? Bueno, estaba disfrutando mi tereré. ¿Qué tal les pareció el nuevo bloque? Súper interesante lo que dicen los jóvenes, ¿verdad? Está buenísimo, ¿viste cómo piensan? Cómo Son tremendos, son tremendos. espectacular está. Le queremos invitar a todos ya para que vengan a hacer con nosotros el programa. Así es. Muy bien, bueno, seguimos con nuestro tema. Yo estuve leyendo un chiquitito, ¿verdad? Hice una investigación sobre esto y realmente lo que la mayoría de la gente dice es que, ay, ¿para qué entonces yo vine y yo tengo mis deseos y yo tengo lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso, si es que Dios al final me va a tratar como un títere y yo voy a hacer lo que Él quiera nomás, ¿verdad? Entonces yo dije, en realidad la voluntad de Dios está en la Biblia, ¿verdad? Dice que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que seamos sanos, que le conozcamos a su Hijo Jesús, que seamos felices, ¿verdad? Que busquemos por sobre todas las cosas su reino. Pero después no te dice a qué facultad te vas a ir, no te dice qué ropa vas a ponerte esta mañana, no te dice qué pasa cuando tenés un problema con tu mamá, con tu papá. Y ahí vos decís, no, pero Dios no me guía en todo. Pero en realidad, en la palabra dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que transformar nuestra mente, ¿verdad?, a la de Jesús. Nosotros tenemos que no pensar como la gente piensa, sino que tratar de pensar como Dios piensa. ¿Y cómo hacemos eso, Tito? Claro, ahora justamente porque nosotros queremos algo, Dios quiere, la Biblia dice que sus pensamientos son más altos y mejores sus caminos. Entonces, nuestra inteligencia o sabiduría que nos dio Dios nos da a entender que lo que Él quiere es mucho mejor. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarnos a qué cosa, a su voluntad. Justamente ese versículo que mencionaste habla también de que tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestra mente, dice, para comprobar, dice. O sea que la voluntad de Dios lo vamos a comprobar en nuestra vida. Así mismo es. Y hablando de otra voluntad también,
que faltó mencionar es la voluntad del enemigo, de Satanás. De ese que está hinchándonos todo el tiempo para que no hagamos lo que está correcto o lo que Dios quiere en nuestras vidas. Como dice el versículo, ¿vos sabías cuál era? Juan 10:10. Juan 10:10, que el enemigo viene para matar, robarte y para destruirte, dice. Y esa es su voluntad, destruir tu vida en todo, lo que sea, familia, relaciones, facultad, en tu carrera, en tus estudios, para que vos te frustres en toda tu vida, en todo lo que hagas te salga mal. Y ese es su objetivo, esa es la voluntad para tu vida. Entonces, nosotros estamos más o menos ahí en el medio, luchando entre nosotros, lo que Satanás nos pone en el camino todo el tiempo para que tropecemos y lo que tratamos de cumplir de la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué importante lo que mencionabas, Ara, porque justamente cuántas veces nosotros hicimos algo que no queríamos hacer, ¿verdad? Sí. No sé si te pasó a vos, a mí me pasó muchísimas veces. Hice algo y dice, pero yo no quería hacer esto, pero hice. O personas que quieren salir de algún vicio y dicen, yo quiero salir, pero me no cuesta. puedo, me cuesta. Entonces, difícil. ahí estamos haciendo la voluntad de quién, de Satanás. O también estás haciendo tu voluntad propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Nosotros, así como estábamos hablando, tenemos un lado que nos estira hacia una parte y tenemos otro lado bueno, ¿verdad? El Justamente famoso diablito y angelito, Sí, ¿verdad? Que bueno. muchas veces están en los dibujitos. Sí, Pero vos- es no, real. es que es real. Y vos sabés que hace poco estudiando, ¿verdad? Decía que uno de los filósofos decía que había un caballo blanco y un caballo negro y que había un jinete, ¿verdad? Y que siempre vos te ibas hacia donde el caballo se iba, ¿verdad? Y el caballo negro era el indomable y el blanco era el apacible, el que todas las cosas buenas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese caballo apacible realmente es la voluntad de Dios y el caballo negro es lo que nosotros muchas veces, nosotros de repente somos nuestro propio enemigo, ¿verdad? Que nos vamos hacia lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Pero también les quiero leer algo que dice, ningún hombre conoce lo malo hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podremos conocer la fuerza del viento tratando de caminar contra él y no dejándonos llevar. Por ejemplo, cuando hay así un super viento y caminamos en contra del viento, ahí sentimos que el viento en realidad tiene fuerza. Pero cuando caminas en el sentido del viento, te estás dejando llevar nomás. Entonces, siempre de repente las cosas que son más buenas que otras cuestan un chiquitito más, pero eso no significa que no valgan la pena. Y también, Romy, cuando entendemos que la voluntad de Dios nosotros no la tenemos que cumplir porque sí, es cuando empezamos a entender que es por amor. Por ejemplo, hay gente que dice, y que yo tengo la voz de Dios y está nada en mi cabeza, yo no tengo voz propia, yo no puedo elegir lo que yo quiero. Claro que sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos lo que queremos y vamos y hacemos mal las cosas, fuimos influenciados por la voz mala, digamos, en nuestra cabeza. Pero cuando buscamos hacer el bien, buscamos hacerlo por amor, porque entendemos que por amor Dios eligió eso para mí, para mi bien otra vez. Entonces ahí entendemos, me conviene hacer eso y me conviene que esa sea mi voluntad porque veo que el significado o lo que conlleva o el resultado de eso es lo mejor para mi vida. Y ahí entendemos que es por amor que nosotros decidimos vivir bajo la voluntad de Dios, no bajo la nuestra. Así mismo es. Hay un versículo, por ejemplo, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y ahí te das cuenta justamente de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? La voluntad del hombre. O también muchas veces lo que es la voluntad del diablo. Ahora, hablemos ahora de la voluntad de Dios. Romy tocó este tema, estuvimos hablando de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Porque nuestra mente, ¿qué es lo que está ahí? Lo que vemos, lo que oímos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que vos todos los días tengas un tiempo con Dios, un tiempo, una relación con Él, leer su palabra. Vos no lees la Biblia porque tenés que leerla, vos lees la palabra de Dios porque querés conocerle a Él, porque querés saber ahí el camino, la decisión que tenés que tomar. Por ejemplo, la voluntad de Dios es tan clara. Si hablamos, por ejemplo, Romy y Ara, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo perdone o que yo odie? Que vos perdones. Que yo perdone. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo todo el tiempo sea una persona enferma, sea una persona, ¿verdad?, que nunca sale adelante, o sea una persona que sea transformada de gloria en gloria. Que se ha transformado, claro. O sea, hay direcciones y ahí está la voz de Dios que son tan claras que a veces simplemente tenemos que leer su palabra. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿cómo puede esa gente orar y decirle a Dios
que le dé plata o que le bendiga. Si Dios quiere, le va a dar. Si Dios no quiere, no le va a dar. Pero me es tan ilógico pensar que Dios no quiera bendecirnos. O sea, la gente dice que vos no le podés pedir algo a Dios porque Él va a hacer su voluntad. Pero al estar pidiéndole, nosotros pedimos conforme a su voluntad. Le pedimos salud porque sabemos que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Le pedimos prosperidad, trabajo, buena relación con nuestra familia, porque esa es su voluntad para nosotros, no porque a mí se me cantó. Una cosa es si yo le estoy pidiendo a Dios, quiero un avión ahora mismo para irme a París. Entonces, eso ya es una cosa mía, un capricho mío, pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios en base a su voluntad, es obvio que Él nos va a querer dar. Aparte, la Biblia también dice, no recibís porque pedís mal, dice. Pedís conforme a tu deleite. O sea, justamente de eso está hablando ahora. ¿Verdad? Yo no le pido a Dios, Señor, dame un auto de último año, ¿verdad? Del último año. Y ni siquiera ¿Para qué? trabajas, ¿o Claro, qué? ni siquiera trabajar. ¿Para qué? Bueno, para que todo el mundo vea mi auto. No. Entonces, Señor, yo sé que te puedo pedir una movilidad un poco mejor de la que estoy llevando. Y bueno, descanso en vos. Creo que esa es la forma, ¿verdad? Bueno, para ser práctico, ¿qué necesitamos hacer para conocer la voluntad de Dios? Primero que nada, conocerle a Él. ¿Y cómo le conocemos a Él? Leyendo la palabra y orando. ¿Y qué es leer la palabra? ¿Tipo sentarse y leer así un libro aburrido? No. Simplemente así como vos estudiás o así como vos de repente lees un libro de literatura que te gusta o lees la revista que te entretiene, busca la forma que a vos te entre eso, ¿verdad? De repente busca algún salmo, algún proverbio, algún versículo simple, entonces comenzás a leer la palabra y de esa forma le conoces a Dios, ¿verdad? Porque a través de la palabra le conocemos a Dios y eso va a generar que vos quieras hablarle. ¿Por qué? Porque entendés que tenés una relación real con Dios. Después, lo segundo, yo creo que debería de ser mirarnos nosotros mismos y ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que buscamos de la vida, ¿verdad? Y Dios no se va a alejar de eso. ¿Por qué? Porque Dios te trajo con un diseño y te creó para que vos cumplas tu función en la tierra. Y después, Tito, ¿qué más podemos hacer para conocer la voluntad de Dios? Y sobre todas las cosas, por eso dice comprobar. Dios puso en vos, estuvimos hablando en el primer programa con Marcos Barrientos, yo sé que lo viste, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco del potencial que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios te dio ciertas pistas de qué es lo que vos tenés que hacer. Por ejemplo, la carrera que tenés que seguir. Mucha gente viene al Señor, ¿qué carrera voy a seguir? Y Dios te dio un talento, por ejemplo, en dibujo, Dios te dio, por ejemplo, un talento en música, te dio un talento en las matemáticas, en las ciencias, y va hacia eso lo que Dios quiere hacer. Dios nunca te decía, bueno, yo te dejo ahí en el mundo y que te sea difícil vivir y conocer mi voluntad. No, ese es un problema que está pasando hoy día. La gente dice, no, es muy difícil conocer la voluntad de Dios. No sé qué carrera seguir. ¿Sigo por plata o sigo porque me gusta? ¿Qué puso Dios en tu corazón? ¿Qué puso Dios en tu vida? ¿Qué talentos Dios puso para que vos puedas conocer la voluntad de Dios? Así mismo, entonces lo que queremos hoy es que ustedes piensen, analicen qué están haciendo con su vida, con su voluntad, a quién le están haciendo caso, qué voz están escuchando, si es la que ustedes y su capricho prevalece o si realmente están buscando cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Por eso queremos orar con ustedes para poder sellar esta palabra, que ustedes puedan entender y que puedan creer realmente que la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas para que podamos vivir felices y plenos y podamos creer que nuestro propósito se está cumpliendo. Amén. Así mismo es. La mejor forma de vivir es yendo a tu Creador. Y nuestro Creador es nuestro Padre. Así es que no hay otro secreto. Para vos saber cómo funcionar, qué dirección tomar, tenés que ir a tu Creador. No hay otro camino. Yo te puedo decir, bueno, tenés que ir a tal iglesia, tenés que escucharle a tal o tal pastor, tenés que ser de tal o tal religión. No, se trata de conocerle, tener una relación con tu Creador y Él va a revelarte los caminos, Él va a enseñarte. La Biblia dice que su palabra es luz a nuestro camino. Amén. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, yo te pido que en este programa cada persona que vea sea impactada por tu palabra. Te pedimos, papito, que te podamos conocer cada vez más y conocer tu voluntad. Y que simplemente cada vez que hablemos de vos y cada vez que te nombremos y te pidamos que nos guíes, que te reveles, que seas simple, Señor, así como siempre sos, humilde como siempre fuiste y que nos ayudes a hacer de esa manera. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén y amén. Así como Romy oró, así nomás tenés que dirigirte a Él. En la Biblia dice que Él nunca te va a echar fuera, que Él te acepta tal cual sos, que Él te va a guiar, Él te va a hablar. Si tenemos a un Dios que escucha, tenemos a un Dios que habla, que te quiere guiar, que te quiere enseñar el camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El hombre, ¿qué es lo que busca? Busca un camino, busca una dirección. No sabe para qué fue creado, no sabe muchas veces qué decisión tomar. Y en la palabra de Dios está todo revelado. Por eso yo te animo a que, claro que sí, tengas un tiempo con Él, claro que sí, lea su palabra, pero sí también anda a una iglesia, congregate, escucha su palabra. Nosotros te invitamos, somos de la Iglesia Centro Familiar los sábados a las... Los sábados a las 6:30 y los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Están todos invitados con sus familias. Romy, ¿qué tenemos este sábado? ¿Tenemos algo? Tenemos algo especial, pero una sorpresa, después tienen que ir a ver. Claro, cada sábado, este programa es grabado por lo que se habrán dado cuenta, pero cada sábado nosotros tenemos una actividad en la Iglesia Centro Familiar de Oración. A las 8:30 hay una fiesta allí, buenos juegos, buena comida y otras cosas más, otras sorpresas. Te damos las gracias por estar ahí, por mirarnos, queremos escucharte, queremos saber qué opinás de este programa, qué temas querés tocar. Escribirnos sin problema y vamos a estar interactuando por las redes sociales. Te mandamos un saludo, un abrazo, muchísimas bendiciones en donde estés, en el país que estés. Te agradecemos por acompañarnos. Nos vemos. Dios te bendiga. Chao, 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 chao.